Honduras, donde continúa la crisis tras las elecciones presidenciales del pasado 26 de noviembre. La oposición llamó ahora a una insurrección contra el presidente Juan Orlando Hernández, quien resultó reelecto. El candidato opositor, Salvador Nasralla, insiste en que hubo fraude en los comicios. La coalición de centro-izquierda, que reclama el triunfo del popular presentador de televisión, Salvador Nasralla, también denunció que presuntamente el mandatario está enviando armas y dinero a civiles para contrarrestar los focos de protesta en contra de su reelección. Los disturbios en el país ya dejan 30 personas muertas. Estados Unidos y otras naciones de la región reconocieron el triunfo de Juan Orlando Hernández. Tienen que respetar mi triunfo. Si no lo quieren respetar, el pueblo hará que se respete mi triunfo. Nosotros tenemos el objetivo de que el 27 de enero se imponga la voluntad popular, independientemente de lo que cuatro gatos quieren. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, respondió a la convocatoria de la oposición. Recalcó que en las elecciones hubo presencia de observadores internacionales que pidieron que los resultados fueran aceptados por ambos candidatos. ¿Qué está haciendo hoy el líder de la alianza? Cumpliendo lo que dijo durante 6 meses antes de la campaña, que no iban a aceptar si ellos no ganaban. Ese es el tema. Y es natural esperarlo de ellos. En ese sentido, yo lo que les puedo decir, aquí hubieron observadores como nunca. Aquí el pueblo hondureño participó también como nunca del escrutinio, por lo menos deja 6.000 actas casi aproximadamente. Y a esta hora está con nosotros Raúl Pineda, analista político, además docente de Ciencia Jurídica de la Universidad Autónoma de Honduras. Señor Pineda, una muy buena tarde, gracias por atendernos, bienvenido. Buenas tardes, don Carlos, y feliz año. Igualmente para usted, por supuesto. Finalizando el 2017, vimos a un Salvador Nasralla, de alguna manera, pues desistiendo de esa denuncia de fraude en los comicios generales. Incluso se disolvió la coalición política que lo apoyó. Ahora vuelve a la escena y además llamando, junto a otros sectores de la oposición, a la rebelión contra el presidente Juan Orlando Hernández. ¿Frente a qué estamos? ¿Qué hay detrás de esta nueva etapa, por llamarlo así, de reclamo? Después de un viaje a los Estados Unidos, el ingeniero Nasralla decidió marcar una distancia entre un grupo radical, como es el Partido Libre que dirige el expresidente Zelaya, y una facción democrática ampliada que él denomina Frente Democrático contra la dictadura. Y estas fuerzas conjuntas hoy, después de una especie de alto el fuego, reinician una ofensiva contra el gobierno que interesantemente se expresa en escribir en los billetes leyendas contra el presidente actual, lo que ha determinado que el Banco Central ha decidido que estos billetes, este papel moneda, no va a tener reconocimiento oficial y en consecuencia no va a tener valor, junto a una serie de medidas de restricción que están creando un ambiente de mucha tensión que eclosionará el día de la toma de posesión, donde el señor Nasralla estará en un sitio público asumiendo simbólicamente la presidencia de la República, y el presidente de la República en un acto muy discreto en el Palacio de Gobierno, contrario a la tradición de hacerlo en un estadio público. Ahora, señor Pineda, hay resultados oficiales. Ganó, en este caso, el presidente Juan Orlando Hernández. ¿Está en juego la estabilidad política, incluso para el propio gobierno de Juan Orlando Hernández, con este llamado que hace la oposición a una insurrección, a una rebelión, tomando en cuenta lo amplio y lo contundente de este término? Por supuesto, yo creo que el término lo ha definido usted muy claramente, es muy intenso. El hecho de que el presidente haya gastado unos 1.200 millones de lempiras en su campaña y que el otro candidato, el señor Nasralla, no haya gastado ni 30 millones, que se haya mantenido una especie de tendencia a favor de Nasralla y que hasta los 21 días se haya hecho una declaratoria oficial, mientras en países como Chile se hizo en el mismo día de la elección, ha despertado muchas suspicacias. Y a eso hay que agregar la falta de voluntad política del presidente de la República de iniciar conversaciones bajo la tutela de un moderador internacional
para buscarle una salida política a la crisis. De hecho, el presidente Hernández se mantiene gracias al respaldo de las Fuerzas Armadas, que se mantienen leales a él, pero solo el tiempo o un acuerdo político podrá disminuir, generar una distensión que permita que se recupere el ambiente de paz y convivencia en el que hemos vivido los hondureños. ¿Cuál sería, en este caso, el mediador natural en territorio hondureño que pueda acercar a las partes y sentarlas en una mesa, tomando en cuenta, como usted dice, que el presidente se niega a que sea un mediador internacional para poder dialogar con la oposición? A nivel nacional, la sociedad está tan polarizada que no identificamos ninguna persona o institución, incluyo las iglesias, que también tomaron partido en la crisis, que pueda ser un gran convocante y una persona respetada. El gran problema viene ahora que el presidente ha convocado un diálogo, pero donde no están representadas las partes en conflicto. El diálogo debe efectuarse con los que se consideran afectados por el resultado electoral y buscar avenidas de aproximación, pero el presidente ha montado un diálogo con sectores obreros, campesinos, de la empresa privada, que realmente no va a generar ninguna solución al conflicto. Reitero entonces, a nivel nacional no se perfila ninguna figura o institución que pueda ser el gran convocante y el gran mediador. Tendría que ser alguien de fuera del país con suficiente credibilidad, y eso también es difícil de encontrar. Ahora, ¿corre el riesgo la oposición hondureña de que, por ejemplo, el presidente Juan Orlando Hernández eche a la calle a la Fuerza Armada Nacional para garantizar desde su puesto de presidente la seguridad pública? Es decir, que se presenten enfrentamientos, incluso violaciones a los derechos humanos en Honduras. Bueno, de hecho eso ya pasó. Efectivamente hay unos 34 ciudadanos que murieron con motivo directo relacionado con las protestas y pérdidas millonarias a través de los saqueos que se efectuaron en algunos negocios, porque los sectores del crimen organizado, concretamente los narcotraficantes que se han visto muy golpeados en este gobierno, financiaron parte de las protestas en 2 departamentos del país. Y luego los pandilleros, que son una fuerza muy violenta y que no se puede desconocer, también financiaron y participaron aprovechándose de la protesta ciudadana. No es nuevo en el país que los militares estuvieron durante 40 días, es decir, en la etapa previa a las elecciones, prácticamente en una alerta permanente. Y eso entiendo que lo que ha habido en este momento es una especie de alto al fuego que se reanudará a partir del próximo sábado, en que la oposición está convocando una manifestación en la segunda ciudad más importante del país, en San Pedro Sula. Ese es el panorama que se presenta ahora y definitivamente hay mucho temor y mucha incertidumbre. ¿Usted cómo lo ve? ¿Tiene el candidato Salvador Nasralla cómo demostrar que hubo ese fraude del que tanto se habla? Mire, todo proyectaba que el presidente Hernández contaba con poder, con recursos. Cuando un candidato opositor no tiene acceso a medios de comunicación, no tiene acceso a recursos, no es apoyado por ningún grupo fáctico y de repente surge como una especie de David frente a un Goliat y oficialmente este presidente obtiene un triunfo por menos del 2%, la tendencia es establecer que hubo una manipulación en los resultados. Es difícil establecer con certeza absoluta, sin tener acceso a los documentos, si hubo fraude electoral o no. Pero sí se puede asegurar que hubo enormes irregularidades que fueron reconocidas por los observadores internacionales y que originalmente con el 72% de las actas escrutadas el señor Nasralla aventajaba en casi 6 puntos al presidente Hernández y que el resto de las actas, que representaban poco más del 26%, generaron un cambio, un punto de quiebre que favoreció al presidente Hernández prácticamente con casi 2 puntos de diferencia. Es difícil para la gente digerir eso y por eso existe una impresión generalizada de que efectivamente hubo fraude.
Bien, vamos a agradecer a Raúl Pineda, es analista político, además docente de ciencia jurídica en la Universidad Autónoma de Honduras. Gracias por estar con nosotros estos minutos aquí en la tarde de NTN 24. Gracias a usted, don Carlos. Una muy buena tarde, gracias.